Buenas noches. Buenas Bueno, noches. hoy nos toca ver el capítulo de blasfemia, ¿correcto? Déjenme ver, mientras entran todos, me gustaría mostrarles algunas fuentes. Ok, bueno, primero vamos con Rambam. Rambam en Mishneh Torah, en el nombre del Eterno, que sea bueno y para bien la lectura. Bueno, Rambam en Mishneh Torah, en su capítulo de idolatría, como vimos la semana pasada, él pone el mandamiento de blasfemia dentro de la idolatría. Y bueno, voy a permitirme leerles un poquito de lo que dice Rambam. De nuevo, buenas noches, Urema. De nuevo, y para todos, cuando leemos Rambam desde Mishneh Torah, estamos en conciencia de que esto lo hace ¿cómo se llama? Para el pueblo de Israel, ¿correcto? Obviamente, el Raburi Sherki lo plantea para Benei Noach, pero Rambam lo plantea para el pueblo de Israel. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro cuando leemos el Mishneh Torah. Bueno, dice Rambam, quien, quien considera la idolatría como verdadera, por más que en la práctica no la sirva, está agraviando y blasfemando el nombre eminente y temible de Hashem. Por tanto, practica idolatría, no, tanto practicar idolatría como blasfemar a Hashem es igual de grave, como expone. La persona que transgrede intencionalmente con un acto de idolatría, tanto sea un israelita nativo como un prosélito, blasfema a Hashem. Bamidbar 15:30 o números 15:30. Por tanto, ambos deben ser apedreados y luego colgados, ¿no? Esta es la halajá como la determina para el pueblo de Israel. Debido a esto, he incluido las leyes de blasfemo en las leyes relativas a la idolatría, pues ambos niegan la esencia de Dios. Entonces, aquí lo importante es que blasfemar es negar la esencia de Hashem, ¿no? Bueno, y estas son las leyes de blasfemo. Solo es merecedor de la pena de apedreamiento si pronuncia el nombre especial de Hashem, de sus 4 letras, a saber, Aleph, Dalet, Nun, Yud, o, eh, o lo que nosotros conocemos como Adonai, que también, y lo maldice con uno de los 7 nombres divinos que no deben borrarse como expone. El que pronuncie el nombre de Hashem blasfemándolo será sentenciado a muerte. Levítico 24:16. El que blasfema el nombre especial de Hashem, Yud Bab Kei Bab, blasfemando será sentenciado a muerte. El que blasfema el nombre especial de Hashem es merecedor de la pena de apedreamiento. Y el que blasfema el resto de los nombres está advertido y transgrede un precepto negativo. Hay quienes interpretan que solo merece la pena de apedreamiento el que pronuncia el nombre Yud Kei Bab Kei. Pero a mí, dice Rambam, en mi opinión, es que ha de recibir la pena de apedreamiento en ambos casos. También en el caso que blasfeme el nombre Aleph, Dalet, Nun, Yud. ¿De dónde proviene la advertencia contra la blasfemia? De la declaración, no blasfemes a Elohim. Éxodo 22:27. ¿No? Cuando se presentaron testigos que acusaban a un blasfemo, se le interroga usando apodos para referirse a Hashem y se dice que Yoshi golpea a Yoshi. Yoshi alude a Hashem
porque ambos nombres tienen 4 letras. Entonces, en esta frase está diciendo que el acusado maldijo a Hashem y se usa un apodo para no mencionar el nombre de Hashem mismo por la gravedad del asunto. Cuando termina el juicio, se hace salir a todos los presentes para que no oigan la blasfemia, con excepción de los testigos y los jueces. Entonces se le pide al testigo más importante y le dice, dinos exactamente lo que oíste, ¿no? Entonces el testigo declara textualmente la maldición, los jueces deben ponerse de pie y rasgarse sus vestimentas y tienen prohibido enmendarlas. El segundo testigo dice, yo también oí lo mismo de él, y si hay muchos testigos, cada uno de ellos declara lo mismo. ¿Correcto? Bueno, lo importante o lo que hay que resaltar aquí es que, como dice Rambam, blasfemar a Hashem es lo mismo que la idolatría, ¿no? Es muy similar o tiene mucho que ver porque desprecias el nombre de Hashem, ¿no? Bueno, ya veremos en el libro de Brit Shalom cómo nos lo explica el Rab Uri. Bueno, como habló, el fundamento de esta ley es en Éxodo 27, me permití venir a Rashi, que dice, al juez no maldecirás. Esta frase constituye una prohibición de maldecir a Dios y al mismo tiempo una prohibición de maldecir al juez. Esto se encuentra en Sanedrín 66a. El nombre Elohim tiene ambas acepciones, por lo que esta frase implica ambas prohibiciones. Para preservar el sentido que Rashi le da en este versículo y también para conformarse con la traducción en el Targum, hemos vertido aquí la palabra Elohim por juez con mayúscula para que también pueda ser aplicado a Dios. ¿Correcto? Entonces, Éxodo 22-27 es el fundamento para la mitzvah de no blasfemar a Dios. ¿Correcto? Y aquí hay varios comentarios. Me gustaría leer este, que es de Forno, creo. No, es de Ramban, con N. Dice, no maldecirás a Elohim, constituye una advertencia en contra de blasfemar el nombre de Dios, incluso por uno de los nombres sustitutos, tales como bondadoso, misericordioso, etc. Así advirtió contra la maldición del rey en lo alto, bendito sea, y también del monarca que reina en la tierra. Los rabinos también han dicho en la Gemara que incluido en el término Elohim es el nombre glorioso, así como el juez que se sienta en el asiento de Dios en la tierra. Es decir, compara al juez, o bueno, la palabra Elohim también se utiliza para designar a las autoridades, a los jueces, a los reyes, ¿no? Entonces, esa es una luz. Entonces, blasfemar a Hashem tiene que tener o tiene esta connotación, ¿no? Bueno, vamos a ver a otro comentario. Ibn Esdra dice, no vulnerarás a Dios. La referencia es a los jueces, a saber, a los sacerdotes, a los hijos de Leví, que tienen la Torá con ellos. Es decir, a ninguna autoridad la debes de maldecir, ni a un gobernante de tu pueblo, en secreto o en público. Los Geonim diferenciaron entre ultraje y maldición. El gobernante del que se habla en nuestro versículo es el rey mencionado en Deuteronomio. Cuando examinamos a todos los versículos que tienen uno tras otro, hasta y en todas las cosas que os he dicho, estad atentos, ¿no? Es decir, blasfemar también tiene que ver con hablar mal de los jueces, de los reyes, de los sabios, de Israel y del pueblo.
Cuarto capítulo. Prohibiciones de blasfemia. Alabad a Dios todas las naciones, alabadle todos los pueblos. Cualquiera que maldijere a su Dios cargará su pecado. A los hijos de Noé y a los israelitas por igual les está prohibido dirigir una blasfemia o maldición hacia el Creador del mundo. La esencia de este precepto es la negación de la percepción pesimista sobre el mundo. Aquel que ve el mundo de Dios solo lo malo tiene que aquel que ve el mundo de Dios solo lo malo tiene a culpar a quien lo creó. Según el Talmud, este precepto ya le fue dicho al primer hombre y es un valor fundamental de la existencia humana. ¿Ok? Bueno, tanto los israelitas, como ya vimos, como los hijos de Noé, tenemos prohibido dirigir una blasfemia o maldición hacia el Creador. La pregunta es aquí, ¿qué es blasfemia? ¿Qué es una blasfemia o qué podríamos entender por blasfemia? Y eso es de lo que se va a encargar el libro, ¿no? Y dice que este precepto ya fue entregado desde el primer hombre, o sea, desde Adán. Entonces, estamos obligados a no blasfemar. Esta prohibición incluye todos los nombres del Creador, incluidos sus pronombres como misericordioso o compasivo, y cualquier apodo que sea conocido por todos como referencia al Creador. Esta prohibición se aplica a todos los idiomas. Proferir injurias a Dios, es decir, hablar descaradamente hacia el Creador, está prohibido. También hay quien incluye al pensamiento ateo en la prohibición. Sin embargo, debe ser examinada cuidadosamente la verdadera intención de quien adopta este pensamiento, ya que a veces no es otra cosa que una expresión de negación de la idolatría, sobre la que el Talmud dice: todo el que reniega de la idolatría es llamado judío. Ok, correcto. Bueno, para todos los nombres, hablar mal en los nombres o minimizar el nombre de Hashem o reclamar al nombre de Hashem o ver solamente lo malo en el nombre en la creación de Hashem podría encuadrar en blasfemia, ¿correcto? Entonces hay que tener cuidado, no se puede proferir injurias, Dios no lo quiera, Dios es justo y decir lo contrario pues es una injuria, ¿no? Sí, ya respondió, porque la pregunta era que si las quejas hacia Dios, ejemplo, decir que todo lo que pasa en la vida es injusto y cruel y Dios no quiera que pensemos así, es una blasfemia. Sí, es hablar mal, a minimizar el nombre de Hashem, rebajar el nombre de Hashem a esta naturaleza material, ¿no? Como vimos la clase pasada, Hashem es enorme, no hay forma de entenderlo en plenitud. Entonces, rebajarlo como nuestro mandadero, por ejemplo, pues podría caber en estos preceptos de blasfemar, o sea, de minimizar a Dios, de limitar a Dios. Y por eso tiene que ver con la idolatría, según Rambam. La idolatría no es más que eso, la limitación que uno le da a Hashem, ¿no? Es decir, cuando empezamos a limitar a Hashem en cuestiones, eh, en definiciones, en percepciones, estamos de alguna forma o haciendo idolatría o blasfemando o minimizando el nombre de Hashem, ¿correcto? Ahora, es muy importante que entendamos que esta cuestión de la blasfemia está muy ligada con los jueces, con los reyes y con nuestros padres, ¿no? O con figuras de autoridad. ¿Qué sería lo contrario a blasfemar? Dios no lo quiera, el nombre de Hashem. Pues sería algo así como exaltarlo, resaltar sus atributos. ¿Correcto? Es correcto. Y en la práctica, ¿cómo podríamos nosotros entender esto?
¿Cómo podríamos En la, nosotros? Ajá. ajá, en la práctica creo que podríamos, pues con nuestros hechos, Ujú. exaltarle, o sea, reconocer que lo que nosotros estamos haciendo no lo hacemos nosotros, sino que es Él el que nos usa para hacer lo que hacemos, porque muchas veces caemos en el egocentrismo de decir yo puedo, yo soy, yo tengo, yo hago, cuando realmente, pues nosotros todo lo que somos, lo que nos movemos, lo que somos en 100, al 100% lo somos por Él. Entonces, esa es una manera de exaltarlo, de reconocer que yo soy inútil, no sé hacer nada. Bueno, bueno, tampoco hay que irnos al otro extremo, pero sí, tienes toda la razón. Ahora, O sea, no es que, sé que suena extremista, sí, pero hasta cierto punto, porque bueno, yo vengo de un contexto en el que yo todo lo puedo, yo todo lo hago, yo todo lo soy, más yo soy el favorito de Dios. ok, Y porque soy el favorito de Dios, yo puedo hacerlo todo. sí, es lo que enseña el Pero cristianismo, ¿no? creo que ese es un extremismo, pues malo. Ujú, Entonces, decía David, el rey David, perdón, que decía, yo soy un vil gusano. ¿Qué es ajá, un gusano? No es nada. Es ok, alguien que necesita de todo para poder ser alguien. ujú. Y creo que si tomamos esa enseñanza de David, eso es lo que somos nosotros. Pero al lado de él, pues sé que somos grandes, sé que somos lo mejor, pero lo necesitamos a él. A ver, ¿es correcto? Está muy bien, muchísimas gracias. Sí, tienes toda la razón, con nuestros hechos es recordando que Hashem es el que ayuda a que nosotros hagamos lo que podamos hacer. Respecto a lo que dices de David, los sabios decían, ¿quién es el más grande? David, que dijo, soy un gusano, Abraham, que dijo, soy polvo y ceniza, o Moshe, que dijo, ¿qué somos? Es decir, no se denigró tanto, pero sí reconoció que era insignificante, ¿correcto? Esa es la medida, saber reconocer qué somos, sin necesidad de eh, bajonearnos, ¿no? También dicen los sabios, cada hombre debe de pensar que es el primer pecador, pero también debe de pensar que por él fue creado el mundo, ¿no? Hay que mantener un equilibrio. Este, pero bueno, tienes toda la razón, Urema. Es correcto. Y más adelante en el libro vamos a leer en las conductas apropiadas cómo podemos alabar el nombre de Hashem, eh, bendecir el nombre de Hashem, y que también con nuestros hechos podemos hacer Hilul Hashem, como denigrar el nombre de Hashem. Es decir, si nosotros nos declaramos Benei Noach y decimos que creemos en la Torá, pero nuestro comportamiento no equivale o no es consecuente con lo que la Torá dice, podríamos hacer pues mal nombre al nombre de Hashem, ¿correcto? Y por eso es muy importante ser muy prudentes cuando hablamos y cuando discutimos y cuando estamos en ciertas circunstancias para que nuestros actos los tengamos muy bien cuidados, ¿no? Eh, quien hace público su seguimiento a la Torah debe también hacer público la capacidad que tiene de hacer cosas buenas y de equivocarse, ¿no? Y saber que eh, el error es de uno y no por la Torah, sino porque uno no comprendió bien. Pero quienes se esfuerzan mucho por decir que son muy santos, pues
con alguna actitud podrían pues no exaltar el nombre de Hashem y caer en esta categoría, ¿correcto? Sí, que hay que tener cuidado, hay que ser mesurados, hay que ser muy ecuánimes en nuestras palabras, tanto en Hashem como en la Torá, como con nuestro prójimo, para evitar no transgredir de esta manera que es muy, muy grave. El que oye una blasfemia a Dios debe rasgar su ropa por la gravedad del hecho. No se debe actuar con desprecio hacia el Creador, incluso si no se es castigado por ello. Esto incluye no estropear los libros sagrados, todo objeto que contenga nombres santos y las sinagogas. No se debe pronunciar ninguno de los nombres del Creador en un lugar que no esté limpio o cuando el que lo pronuncia no se encuentra limpio o vestido. Tampoco se debe jurar por su nombre. No es necesario y mucho menos no jurar en falso. ¿Ok? Los sabios dijeron, 3 socios tiene el hombre, su padre, su madre y el santo. Bendito sea. Las escrituras equipararon su honor con el honor del cielo. Además de esto, el respeto por el padre y la madre es parte de la moral humana común en todo el mundo. Así mismo, la reverencia al padre y a la madre, y no hace falta decir que no se permite golpearlos o maldecirlos bajo ningún concepto. Muchas gracias, Rosy. Bueno, lo primero, no se debe actuar con desprecio hacia el Creador. Esto de rasgar sus vestiduras, pues es una conducta apropiada, es decir, lamentar que se esté escuchando esa blasfemia, ¿no? Lamentablemente en este mundo es muy común escucharla. Yo pienso que si lo hacen directamente a Hashem o a cualquiera de los nombres de Hashem, pues sería apropiado hacerlo. No se debe de actuar con desprecio hacia Hashem, hacia el Creador, incluso si no se es castigado por ello. Es decir, tener siempre en mente que Hashem está ahí y que de alguna forma, cuando nosotros decimos que somos seguidores de la Torá y de Hashem y monoteístas, esto también puede afectar el buen nombre de Hashem, ¿no? Imagínense a un rey que es justo y piadoso, pero que envía a uno de sus mensajeros a una provincia del reino, y este mensajero empieza a robar, a hacer injusticias, a quitarles a los pobres, etcétera, etcétera. Esa provincia pensará que el rey que es justo actúa igual que su mensajero. Esta es la responsabilidad que tenemos, que hay que ser muy precavidos y muy cuidadosos en nuestros actos con las demás personas, ¿no? Es importante tenerlo en mente y en conciencia. Obviamente, para llegar a ese nivel, pues se necesita mucho trabajo y no es para que se sientan culpables, sino para que estén conscientes y trabajemos en este asunto, ¿no? No, no transgredir de esta forma, ¿no? No jurar en el nombre en el nombre de Hashem si no es necesario, ¿no? Como en una corte, que bueno, aquí en las cortes ya no te piden jurar por Dios, ni por la Biblia, ni por la Torah. En México hay otros países en los que sí, pero en México no. Y mucho menos jurar en falso. Y aquí también tiene que ver con las promesas. Uno debe de cumplir lo que promete y debe de esforzarse por cumplir lo que promete. Y si no puede cumplirlo, debe de anunciarle, oye, discúlpame, quiero cumplir, pero en este momento no puedo, ¿no? Otra vez, nuestras acciones nos exaltan. Por ejemplo, bueno, exaltan a Hashem y nos exaltan a nosotros. Por ejemplo, pedí un crédito y dije que lo iba a pagar en 4 meses. Llega el término y no tengo, para no menospreciar el nombre de Hashem, voy con la persona a la que le debo y le digo, oye, discúlpame, de verdad mi intención es pagarte, pero en este momento no puedo, dime cómo le podemos hacer, renovamos la deuda, etcétera, etcétera, es mi intención pagarte, ¿no? Cosas por el estilo,
que son ejemplos nada más, ¿no? Para que nuestros actos también honren a Hashem, ¿no? Y lo más importante, la última parte que estamos leyendo, ya hablamos de los jueces, de los reyes, de los gobernantes en nuestro caso, pero aquí hay que también ser muy, muy conscientes. Una cosa es maldecirlo y otra cosa es ver sus errores, ¿no? Claro que tenemos que ver sus errores y señalarlos si es que es conveniente, ¿no? Ahí esta cosa se calienta. Si es que es conveniente. Pero si no es conveniente y nada más va a ser hablar a la ligera, pues no tiene ningún sentido que lo hagamos. Pero en caso de que estemos, no sé, en algún partido político o militemos o tengamos un candidato, bueno, pues hablar con justicia y con verdad de ese candidato, ¿no? O de las falencias del otro candidato, eso no entra en la maldición, o un presidente y otro presidente, y decir, bueno, pues este hizo A, B, C, D y F, no tiene nada de malo. Este robó, este no robó, este robó más, este robó menos, tampoco es mal decirlo. Hablar sin sentido de una autoridad, sí es mal decirlo, ¿no? Eso en el caso de los gobiernos. Y lo más importante para nosotros, la familia, en la casa, no maldecir a los padres. ¿Por qué? Porque los padres, los que somos padres, somos socios de la creación y nuestros hijos deben de saber que al maldecirnos, también están maldiciendo al socio principal, que es Hashem. Y nosotros debemos estar conscientes que al maldecir a nuestros padres, estamos maldiciendo al socio más importante, que es Hashem, ¿no? Y tenemos que honrarlos y reverenciarlos, temerles y reverenciarlos. ¿Qué es temerles? No hacer cosas. ¿Qué es reverenciarlos? Hacer cosas. En la mañana escuchaba al Rab Menashe que decía, temerles es no sentarse en su asiento, por ejemplo. Reverenciarlos es cuando entre nuestros padres levantarnos, ¿no? Es darles honor. Eh, y así, y mucho menos, pues hablar mal de ellos. El pueblo de Israel, por ejemplo, no le pueden hablar por su nombre a sus papás, ¿no? Papá, ¿no? O de usted, ¿no? En México creo que ya esa costumbre ya no es tan común, pero bueno, si el papá declina el honor, no hay problema, ¿no? Pero si el papá no les dice nada y se alegra cuando le hablas de papá o de usted, pues es bueno que lo hagamos. Y otra vez estamos en conductas apropiadas, ¿no? Esto de honrar a los padres, claro que es un precepto porque entra desde la lógica, ¿no? Es un precepto para todas las naciones, entonces sí es un precepto honrar a los padres y temerle a los padres, ¿correcto? Aún si los papás no han sido tan buenos, ¿eh? Hay que honrarlos y hay que respetarlos. ¿De qué manera se cumple con el precepto de respetarlos? Los sirve con comida y bebida, los acompaña al entrar y salir, y similares. ¿Cómo cumple con el precepto de reverenciarlos? No se sienta en su lugar y no rechaza sus palabras de manera humillante, y no los llama por su nombre y acciones similares. La Torá ordenó honrar a los ancianos y asimismo honrar a los sabios de Israel y a los sabios de Noé. Se debe respetar a todo hombre y, evidentemente, no maldecir a nadie. Se debe tener especial cuidado en no maldecir a los gobernantes o personas importantes y mucho menos al pueblo de Israel. Elogian los eruditos de Israel a las naciones por respetar la Torá. Existe la obligación moral de agradecer al Creador por cualquier bien que se recompense al hombre. Sobre este fundamento, los sabios de Israel compusieron las bendiciones de alabanza y las bendiciones de agradecimiento que se dicen en cada momento de goce o en una ocasión que surja alegría. Esas bendiciones se detallan en los libros de oración. Perfecto,
Bueno, pues como ya vimos, honrar a los padres, haciendo las cosas que tenemos que hacer y no haciendo las cosas que no debemos de hacer. Ahí habría que profundizar, es un tema muy importante y muy interesante. Hay que honrar a los ancianos, a todos los ancianos. Asimismo, se debe de honrar a los sabios de Israel y a los sabios de Noé. Se debe respetar a todo hombre y no maldecir a nadie. Porque fíjense cómo el rap pone esto como parte de la blasfemia, porque tenemos que ser muy cuidadosos nosotros con nuestra boca. Se debe tener especial cuidado en no maldecir a los gobernantes, como ya hablamos. Eso no quiere decir que nos pongamos una venda y no veamos los errores de nuestros gobernantes, pero etcétera. Se elogia a los eruditos de Israel, a las naciones por respetar la Torá. El Rabbi Sherki también nos ha bendecido muchas veces por el trabajo de cumplir con la Torá. Hoy en la mañana envié un mensaje de Menashe. El rab que nos envió el mensaje es un rab de juicios de Sanedrín muy importante y es mexicano, que andaba de visita por Israel y le tocó el mensaje para todo Brit Olam, ¿no? De Latinoamérica, diciéndonos que estamos haciendo un buen trabajo, pero él es de México, ¿no? Lo contrario a blasfemar, pues es agradecer, como bien decía Urema. Perdón, no vi que levantaste la mano, Urema. Adelante. Eh, quiero hacerle una pregunta. Sí. El hecho ¿cómo le preguntaré? Como De venga, si llamar puedo, lo de contesto. llamar por su nombre a a los padres. Sí. Cuando sucede una situación así muy difícil y en el corazón del hijo hay pues ese dolor, ese haber sido defraudado por su propio padre, no sé, por haber pasado una situación así muy difícil que llega el punto del hijo decir, sé que eres mi papá, pero como hombre no vales nada. Cuando yo escuché esas Híjole. palabras, me dolió muchísimo me dolió escuchar esas palabras. Y desde entonces oigo a los hijos que a su papá no le dicen papá, le llaman por su nombre. Y Entonces, ¿cómo adelante, es perdón. ahí donde qué le puede uno decir a esos hijos para que sé que tiene que haber un perdón y sé que ellos han dicho ya perdonamos, pero hay algo ahí que cuando están platicando y se refieren a él, se refieren a él por su nombre. Y Bueno, aun cuando están enfrente de él, no le dicen papá a veces tampoco. ujú. Bueno, ¿Cómo ayudar, cómo colaborar o qué hacer en ese aspecto? bueno, para empezar, como siempre decimos, el camino de la Torá es un camino individual, ¿no? Cada quien, así como decimos en México, nos tiene que caer el 20. Eh, el honrar a los padres no es una cuestión de gusto o de percepción, lo tenemos que hacer. Eso no quiere decir que, como en todo, que no veamos sus faltas, pero a fin de cuentas, cuando entendamos que gracias a él, a pesar de lo mucho o poco que hizo, estamos vivos, porque sin él no podríamos estar vivos, eh, y se interioriza ese conocimiento, por lo menos hay una chispa de agradecimiento porque él participó en que estemos vivos. Fueron socios, pero eso lo tienen que entender cada uno de los hijos. Yo entiendo que hay problemas muy serios que impiden por rencor, porque están lastimados, que se honren, pero para eso tendrían que llegar al camino de la Torá y entender, pues eso, ¿no? Que a pesar de todo,
les dieron la vida y nada más por esa asociación con Hashem que le permitió ser el canal de vida, bueno, merecen un grado de honor. Es muy difícil y lo primero que se tiene que hacer es sanar todas esas heridas, pero de manera particular. No hay forma de que nosotros le hagamos saber a los hijos o a personas ajenas a que cambien su actitud o que se comporten conforme a la Torah, porque pues eso lo tienen que entender ellos, ¿no? No hay forma. Lo que podemos hacer nosotros es, si el caso es que tú eres la mamá, pues empezarle a dar honor también de alguna forma, aunque sea en esta circunstancia de, oye, pues sí, pero gracias a él estás vivo y gracias a él eres mi hijo y gracias a él estamos juntos y por mucho, por muy poco que haya hecho o por muy mal que haya hecho las cosas, le debes a él que estés en este mundo, tanto a Dios como a él, ¿no? No, yo no conozco. Le digo algo con respecto a eso que está diciendo. Sí, La frase fue, entre tantas cosas que se dijeron, dale gracias a Dios que por mí estás viva. Si yo no hubiera decidido que nacieras, no estuvieras aquí. Pero se lo dijo de una forma en que la reacción fue, ¿y para qué me trajiste al mundo? Me hubieras dejado que me muriera. sí, no, está, O sea, son frases tan duras, tan feas, que ni él se detuvo, ni los hijos tampoco. O sea, al escuchar, pues me hubieras dejado que me abortaran mejor. Al pues fin y al sí, cabo era una opción. ¿Y para qué me dice que yo tuviera vida si ahora me la estás echando en cara? claro, pero otra vez es una falta de comprensión porque omite ver todas las cosas, pero en realidad, por más que nosotros queramos decirles o cambiarles su percepción, no hay forma de que lo hagan, sino hasta que a ellos mismos les caiga el 20. Lamentable, es muy lamentable, la verdad es muy lamentable, pero hay circunstancias que a veces pues a eso orillan. Eso no quiere decir que sea la mejor forma, porque a fin de cuentas el que se está dañando es uno mismo. Eh, yo les digo a mis hijas, van a disculpar, pero yo les digo a mis hijas, mi trabajo como papá es traumarte, el tuyo es liberarte de esos traumas, ¿no? Eh, Obviamente, gracias a Dios, no soy espero no ser un muy mal padre, pero procuro hacer lo mejor posible para mis hijos, ¿no? Pero les digo, yo soy humano, me equivoco, etcétera. Entonces es parte de la vida. Mm, Ahí el hijo es el que tiene que hacer el trabajo. No hay otra forma. Y si uno como papá la regó con sus hijos, pues lo que tiene que hacer es reconocer los errores y seguir adelante. Rosario, adelante, perdón, levantaste la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Y también quería agregar algo pequeño. Bueno, a veces los padres no son, como se podría decir, buenos padres, ¿no? Por eso es que a veces dejan a los hijos marcados. Pero también hay algo, como los padres a veces causan tanto sufrimiento a los hijos. Por ello será que los sabios también dicen de que el hijo no está obligado a amar al padre, ¿no? O sea, de repente no los puede amar porque no les ha nacido, porque ellos no han sido buenos padres con ellos, buenos consejeros, pero sí estamos obligados a respetarlos, a honrarlos, a ayudarlos cuando están ancianos. Por más que no lo amemos, tenemos esa obligación con ellos. Bueno, al menos así yo lo he hecho y les inculco a mis hijas que hagan ello, pero eso de amarlos es difícil, que los hijos amen a un padre que nunca ha estado a su lado, que nunca les ha brindado amor. Es bien difícil que los amen. Sí, es Bueno, complicado. no, Sí, es complicado
Y aparte de eso, también es triste, ¿no? Ver a los hijos que no aman a su padre, pero también es por algo, ¿no? Porque no va a ser así, no amo a mi padre y punto, es también cómo se ha comportado el padre. Lamentablemente hay de todo, como padres honestos, buenos, que aman a sus hijos, los cuidan, los protegen, como hay otros que no, que los abandonan y después regresan ya ancianos pidiendo ayuda, y es por eso que el hijo a veces no quiere ni brindarle ayuda, pero lamentablemente así pasa, ¿no? En esta sociedad, en este mundo en el cual vivimos. Es así que gracias a nuestro Creador que nosotros conocemos la Torá y ya estamos, ¿no?, dispuestos a hacer todo lo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y bueno, ¿no? Y hacer siempre lo bueno, lo correcto, siempre ayudar a la gente que, no solamente a la gente que uno quiere, sino también a personas que están a nuestro alrededor, vecinos, amigos. Bueno, ese es mi aporte. Gracias. Sí, claro, sí, tiene toda la razón. Los sabios de Israel, precisamente por eso, nos dicen que empezar a honrarlos y a respetarlos es un paso para llegar a perdonarlos, quizá no amarlos, pero sí perdonarlos, ¿no? A fin de cuentas, por la circunstancia que hayamos vivido, eh, es lo que nos hizo lo que somos en este momento y cómo podemos mejorar estas cualidades, ¿no? Con deficiencias, sin deficiencias, pero ya es una cuestión individual y entiendo que hay padres que no se merecen nada, pero la Torá la instrucción divina nos dice que trabajemos en honrarlos y respetarlos. Como bien dices, a lo mejor no amarlos, pero es un buen paso para perdonarlos, ¿no? Los debemos de perdonar de alguna forma, encontrar ese camino, pero ese es individual, es de cada quien. Sí, si hay un entorno familiar que pueda apoyar a estos niños que son dejados, pues es excelente, es lo mejor. Eh, en México antes, pues la figura paterna era respetadísima, ¿no? Digo, no hace muchos años, hace 50 años, no, uno no podía eh, contradecir a su papá en la mesa o hablarle fuerte o siquiera levantarle la voz, ¿no? Eh, por más fuerte y reacio que fuera el papá, uno tenía que respetarlo, ¿no? Entonces, eso se ha perdido un poco. eh, no sé si para bien, no sé si para mal, en algunos casos para mal y en otros casos para bien, pero recuperar este respeto y este honor que se le debe a los padres es importante para nosotros como Bnei Noach, ¿no? Eh, Siempre sabiendo que los papás se equivocaron, pero siempre sabiendo que tenemos una responsabilidad, una instrucción de honrarlos y respetarlos. También ante eventos penosos hay que agradecer porque también esto tienen como objetivo final el bien. Al escuchar una bendición de su compañero, responde amén para expresar su identificación con lo dicho. Lo mismo se aplica a un israelita que escucha una bendición de un hijo de Noé. Siempre que esté claro que la bendición está dirigida solo al creador del mundo y no a ningún otro ante compartido con él. Es una buena práctica agradecer a Dios por la mera existencia. Cuando uno se despierta del sueño nocturno, el enunciado de la confesión es: te agradezco, Rey vivo y existente, que me devolviste a mí el alma, con compasión grande es tu confianza. La mejor de las bendiciones es aquella que se dice sobre el alimento de una persona al término de su comida y se llama Birká Amazon o la bendición por la comida. El hombre tiene una responsabilidad especial de cuidar la integridad del mundo del santo bendito sea, como se afirma en el Midrash de literatura rabínica de interpretación de las escrituras bíblicas. Todo lo cree para ti. Es por eso que se ha prohibido al pueblo de Israel toda destrucción a la flora, a la fauna
o el cuerpo de una persona cuando no es necesario. Esta prohibición se conoce como la prohibición de destruir y es apropiado para todo hombre conducirse así. Amén. Bueno, pues muy interesantes. Hay que agradecer ante eventos penosos. Esto no quiere decir que no nos duela, esto no quiere decir que estemos sonriendo, esto quiere decir que le encontremos sentido aún en esos momentos difíciles, le encontremos algún sentido al momento penoso y agradecerle a Hashem por el paso duro y difícil, solicitándole que nos ayude a entender cómo asimilarlo, ¿no? Eh, Hay que bendecirnos en nombre de Hashem entre todos, y cuando escuchamos una bendición que estamos seguros que es dirigida solo al Creador del mundo, pues tenemos que también responder con un amén, ¿no? Es buena práctica agradecer la mera existencia. Todos los días los judíos tienen esta oración: te agradezco, Rey vivo y existente, que me devolviste mi alma con compasión. Grande, Rab Menashe dice, explica que dice, grande es tu confianza, la confianza de Hashem en mí, porque este día voy a ser mejor y por eso me devolviste mi alma. Gracias, Hashem. ¿No? Agradecer por la mera existencia al momento de despertarnos es una muy buena práctica. Eh, Hay que bendecir nuestros alimentos al principio y al final. Si no sabemos todas las bendiciones por cada una de las cosas, pues hay que agradecerle. En mi casa lo que acostumbramos decir es: gracias Dios eterno y grandioso, porque por tu mano comemos todos. Y al final, pues agradecerle a Dios por la comida que estuvo en la mesa. Y lo último, también honrar al nombre de Hashem tiene que ver con respetar nuestro medio ambiente, con no cortar árboles, con cuidar la flora, la fauna, no tirar basura, ser ejemplo. Es mejor ser un ejemplo para alabanza de Hashem y que la gente pregunte: oye, ¿por qué no tiras la basura en la calle? ¿O por qué cuidas tanto las plantas? ¿O por qué te preocupas tanto por los animalitos? O etcétera, ¿no? ¿Por qué te preocupas tanto por el ambiente? Bueno, porque es mi responsabilidad. Hashem me instruyó para que trabaje el jardín. ¿Se acuerdan de la primera clase? Que no había hombre que trabajara la tierra, que la cuidara. Eh, la perspectiva en la Torá es distinta a la que el mundo tiene, ¿no? La tierra está para que el hombre disponga de ella eh, de manera absoluta, ¿ok? Pero la tiene que cuidar y mantener, no la puede destruir en efecto de aprovecharla, tiene que ser mesurado, tiene que cuidarla. ¿Por qué? Porque eso también engrandece el nombre de Hashem. No blasfemar también tiene que ver con cómo actuamos nosotros. Por eso les decía al principio, es muy importante que nuestros actos no minimicen a Hashem, ¿no? Es muy común que, mira, dice que sigue la Torá, pero mira cómo se comporta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en nuestro comportamiento día a día. Eso no quiere decir que seamos todos unos angelitos flotando, pero sí quiere decir que tratemos de comportarnos lo mejor posible frente a nuestra sociedad, a nuestra familia, tratar de ser lo más íntegros posibles, tratar de cumplir nuestras promesas, que nuestra palabra sea respetada por el hecho de que saben que nosotros cumplimos con lo que prometemos. Pues la verdad es que a pesar de ser corto el capítulo, creo que es muy profundo. Yo resumiría como tener ese pensamiento de, pues, positivo y también de agradecimiento siempre, ¿no? Porque engloba no solamente a Dios, sino a su creación, como tú comentaste, las figuras de autoridad, ¿no? Que jerárquicamente están arriba de nosotros, pues implica todo eso, ¿no? Cuidado al medio ambiente, ¿no? La verdad es que es muy profundo y muy bueno estudiarlo, ¿no? Porque
pues sí, quizás uno diría, no, pues yo no utilizo los nombres, ¿no? De Dios, ya con eso no blasfemo, ¿no? Pero sí es muy, muy profundo. Me gustó mucho la clase. Sí, a ver, sí. Es bien interesante. eh, Cuando me dicen, oye, es que, ¿por qué nada más 613 mandamientos por qué para los hijos de Noé nada más 7, ¿no? Son 613 para los de Israel. Oye, ahí hay algún tipo de preferencia, ¿no? Dale gracias a Dios que tienes una posibilidad de hacer y cumplir 7 preceptos y sus derivaciones, pero si los estudias con profundidad te vas a dar cuenta que tienes que ser muchísimo más que solamente 7 cosas así lisas y llanas, ¿no? Los 7 principios son un fundamento, pero detrás de ello hay un comportamiento muchísimo más grande y profundo. Y te insisto, nuestras mismas sociedades tienen estos comportamientos tradicionales. Les decía, no, yo tengo 48 años, tampoco soy tan grandote, tampoco tengo tantos años, soy un chavito, pero yo no recuerdo una sola vez de niño o de adolescente que yo le levantara la voz a mi papá y no tuviera ninguna consecuencia, ¿no? Eh, Ahora ya veo niños que no tienen esa convicción. Adelante, Rosy, ahora sí. Sí, muchas gracias, estimado Luis. Mi pregunta es, creo que cada uno de nosotros, como usted nos está diciendo, es como una manera individual, ir aprendiendo, ir conociendo, ir practicando para que nuestro avance sea pues así progresivo y ya en comunidad pues mucho más. Pero, ¿cómo decirle a una persona que está blasfemando frente a todos? Decirlo en ese momento, ya se lo dicen en privado y no puede como lograr asimilar y está como inconforme con todo, pero ¿cómo sería pues explicarle que es una falta, ¿no? Que va en contra de nuestras leyes. Híjole, es que, insisto, el camino de la Torah es individual y yo creo que por eso no hay proselitismo en el pueblo de Israel, ¿no? Es decir, son tan conscientes que cada quien es responsable de sus leyes que, que no necesitan andar convenciendo a los demás ¿no? Tú sabes cuáles son tus responsabilidades y si las cumples bien y si no, pues no. Lo que nosotros debemos hacer es lamentarnos y retirarnos de ahí, ¿no? Una persona que esté blasfemando o diciendo sandeces acerca de Hashem, pues no escucharla, ¿no? Lamentarnos y bendecirla, pero tanto así como explicarle que está transgrediendo, etcétera, pues es muy complicado, ¿no? Máxime si esta persona tiene una concepción que no quiere dejar atrás. En Facebook es muy normal, por ejemplo, personas que no estudian y que de alguna forma llegaron a un conocimiento de la Biblia, ¿no? Del Tanaj, o tuvieron algún encuentro con el noajismo, con el cristianismo, con el catolicismo, y equiparan la religión con la Biblia, y entonces todo lo que aprendieron lo malinterpretan y entonces empiezan a hablar tonteras acerca de Dios, ¿no? Eh, no puedes hacer mucho. Yo he intentado decirle, oye, pues por lo menos estudia o lee, ¿no? Si vas a hablar de Nietzsche, ¿no? O de lo que Nietzsche postulaba de Dios ha muerto, primero entiende a qué se refería Nietzsche cuando decía que Dios había muerto. Eh, ¿Qué definición de Dios tenía Nietzsche? Eh, ¿Es el mismo Nietzsche, es el mismo Dios el que existe o el que entiendo yo y el que entiendes tú? Pues no lo sé. Si me lo explicas, pues a lo mejor y estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Pero para que alguien tenga las ganas de sentarse, debe de tener por lo menos las ganas de preguntarse y de buscar la verdad. Si no las tiene, por más que tú le hables y le digas,
no va a haber ninguna reacción, ningún cambio. Como dice el Rab Ariel Grossman, pues retírate de ahí, ¿no? No lo escuches, no. Lamenta su mala dicción, y que el Eterno lo bendiga y que se dé cuenta que se equivocó, ¿no? Pero convencerlo de que está haciendo algo mal está muy complicado, ¿no? Yo tengo familia que, que me echa mucha carrilla porque pues yo siempre he estudiado la Biblia, y siempre una de las cosas que jamás he cambiado es la existencia de Dios, ¿no? No un Dios tradicional, católico, cristiano, etcétera, ¿no? No el que nos explicaban, sino el creador del universo, el que hace que exista todo. Siempre he tenido, gracias a Hashem, esa convicción en mi corazón, ¿no? Que la he ido mejorando con el tiempo, que me hace falta mucho, pero esa convicción de que existe alguien que determinó la existencia siempre ha estado en la conciencia, en lo más íntimo de mi alma, gracias a Hashem. Entonces me tiran mucha carrilla porque del catolicismo pasé al protestantismo, y luego un rato al teísmo, y ahora ando en el noajismo, ¿no? Y me dicen, "Ay, ya decídete", ¿no? Y yo lo que les digo es que no, es el mismo camino, nada más que un poquito más entendido, ¿no? Y Dios quiera que nos dé vida para entender un poco más de aquí en adelante, en los años que nos permita el Eterno, pero es bien difícil hacerlos cambiar, y no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es hacer evidente que somos personas distintas, ¿no? Que nos comportamos con un código ético, moral distinto. Cuando ellos se dan cuenta de eso, te preguntan por qué. Y entonces ahí es la oportunidad de decirte, pues porque yo creo en un solo Dios que quiere tener un diálogo con la humanidad, y lo hizo por medio de las instrucciones. Es un comentario Adelante. de que dice que pues primero católico, luego protestante, luego naijada, pero pues es la historia de muchos, ¿no? Después fueron mesiánicos y hasta que llegaron a naijada, porque es la búsqueda de nuestra alma a Dios. O sea, es la historia de muchos, o sea, no es otra cosa más que buscar a Dios y pues por fin encontrarlo. Y entonces, pues yo diría que esa es la respuesta, ¿no? Cuando critican así. Sí. Y fíjense que en el camino lo que yo entendí es que buscar a Dios también significa buscar la verdad. Y cuando entiendes que buscar la verdad y buscar a Dios es lo mismo, dejas de tener conflictos con la ciencia, con la filosofía, con la teología y con la Torah. Porque a fin de cuentas, en todos lados, como dice el Rav Shalem, hay un punto de verdad. Lo que pasa es que hay que encontrarlo. Pero es que la sabiduría es como la plata que se refina y se refina y se refina. Bueno, pues así es. Buscar a Hashem es buscar la verdad. Y buscar la verdad significa ir rompiendo muchos paradigmas que tenemos, irlos rompiendo, y sacar a esa perla que está escondida en lo más profundo de la tierra, y decir, ya encontré esta perlita, a lo mejor toda la tierra que saqué es 1 tonelada, y nada más saqué una piedrita así. Bueno, pues esa piedrita me la guardo y no la suelto nunca en la vida más, ¿no? Y más adelante sigues escarbando y buscando, ¿no? De eso se trata. Buscar la verdad es buscar a Dios, y es equivalente. Y para eso tenemos que estar dispuestos a romper nuestros esquemas. Todos. Eh, Precisamente por eso me gusta mucho la Torá y los sabios de Israel, porque de ninguna forma quieren que seamos dogmáticos, ¿no? El problema es que nosotros estamos muy acostumbrados a ser dogmáticos. Es decir, dice en México, el Tlatoani era el rey y sacerdote, y entonces lo que decía el Tlatoani, eso se hacía.
sin preguntar. Aquí en México es mucho esa costumbre, porque lo dice él, que es el líder, debe ser verdad. No, no, espérate. Todos son seres humanos, se pueden equivocar. Los sabios de Israel se pueden equivocar. Hoy también les mandé un dos shiur del Rab Menashe, muy buenos, se los recomiendo, acerca de los Midrashim. Pero en uno de ellos decía eso, ¿no? Debes de aprender a juzgar equilibradamente hasta lo que dicen los sabios de Israel, a cómo lo dicen, por qué lo dijeron, y no discutir sobre tus opiniones, sino sobre cosas que ya tengas bien entendidas. Eh, si no, solamente estás opinando. Pero cuando tienes argumentos y vas de una fuente a otra y razonas y estructuras tu pensamiento, hasta se molestan porque te ven bien estructurado y se enojan, ¿no? Y terminan ellos diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero si tú tienes bien aferrada una verdad, bien estudiada, comprendida una verdad, no hay poder humano que te la quite. Y aún así, tienes que estar abierto a que eso que tienes bien entendido o bien conceptualizado como verdad puede tener algún error y tienes que aprender a escuchar también. Y no importa, también Rambam dice, no importa de quién venga la verdad, si es verdad, acéptala, ¿no? Es precisamente por eso me encanta la Torá y los sabios de Israel, porque a eso nos impulsan, a estudiar, estudiar y estudiar y estudiar y estudiar de todas las fuentes posibles. Bueno, ¿nadie más? ¿Algún comentario? Les agradezco mucho su tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme, por estudiar. Como siempre les digo, uno aprende más enseñando o dirigiendo un estudio, porque pues yo no tengo la calidad de maestro, pero compartiendo con ustedes las fuentes, aprende uno más que de otra forma. Les agradezco mucho su tiempo, que el Eterno les bendiga. Les quiero pedir dedicar esta clase al Rab Shalem, que tiene por ahí un problema de salud. Nos hizo saber el domingo que tenía ahí un problemilla. Que el Eterno le dé salud completa, que no sea nada grave y que nos lo deje por muchos años enseñando Torah a su estilo y forma, que es muy buena. Que el Eterno le bendiga mucho al Rab. Le dedicamos esta clase también, esperando que el poco mérito que pueda tener le sea favorable.